Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentre muy bien. En esta ocasión voy a dejarles un video explicando referente a una confusión que ocurre mucho en fuentes de alimentación conmutada. Se trata nada más y nada menos de un componente electrónico llamado capacitor. Lo que pasa es que en la tarjeta vienen dos que son parecidos. Entonces voy a explicar, mejor dicho, las dos funciones específicas de ese componente electrónico, porque son muy parecidos y muchas veces se puede hacer un intercambio el cual no es el correcto. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en personas principiantes que cometen ese tipo de error. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Vamos a la mesa de trabajo para explicar este componente fundamental. Bendiciones para todos. Bien, en el siguiente video voy a explicar algo fundamental que tiene que ver mucho con el tema de la electrónica de fuentes de alimentación conmutada. Se trata nada más y nada menos de un componente electrónico que se suele confundir mucho en las tarjetas electrónicas. En este caso voy a explicar dos componentes, ¿verdad? Y digo uno porque es generalmente uno. ¿Por qué? Porque es un capacitor. El tema es que se suele confundir entre ese capacitor y otro capacitor que es muy parecido. Por ejemplo, fíjense, acá yo tengo esta fuente de alimentación conmutada y estamos viendo estos componentes electrónicos, por ejemplo, como este y este. A pesar de que son azules, ¿verdad? Y que son capacitores, todos los que te nombré, cumplen una función totalmente diferente en el circuito electrónico. Quiero que tomes de antemano esta videoclase como fundamental, como importante. ¿Por qué? Porque no puedes hacer errores en la parte de lo que viene siendo el cambio del componente. Y te lo voy a explicar detalladamente por qué. Ambos son capacitores cerámicos, ¿verdad? Pero cumplen funciones diferentes en el circuito electrónico. Por ejemplo, este tipo de capacitor está para la parte de lo que viene siendo voltaje DC, este que está acá. Y este que está acá está para la parte de voltaje AC. A pesar de que son parecidos, no cumplen una función igual, ¿ya? Entonces, primero expliquemos algo acá para diferenciar estos dos elementos electrónicos que se suele confundir mucho. Por ejemplo, fíjate, yo tengo acá, voy a dividir una hoja de esta manera y voy a poner acá capacitor cerámico. Y por este lado también voy a colocar capacitor cerámico. A pesar de que ambos son capacitores cerámicos, no son iguales. ¿Por qué? Porque este capacitor cerámico es algo que se conoce como CY. Así. Y este capacitor que está acá, es para la parte de alto voltaje. Alto voltaje, y te lo voy a poner así entre paréntesis, DC. Este que está acá es aproximadamente 275 voltios. Entonces, son ambos capacitores, pero no son iguales. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente, muchachos. Vamos a explicar primeramente el capacitor cerámico de alto voltaje. Es un capacitor no polarizado. Ese capacitor cerámico de alto voltaje justamente es este y es este. ¿Y por qué dices que es de alto voltaje? Porque si tú lo ves en la referencia, estos pueden venir típicamente de 2 voltios. Ahí lo tenemos. 2 voltios. Por acá tenemos 2 voltios. ¿Se dan cuenta? Por acá tenemos 2 kilovoltios. Ahí está. Por acá 2 kilovoltios. Es decir, es de alto voltaje. Entonces, capacitor cerámico de alto voltaje DC, 2 kilovoltios. Es decir, 2000 voltios. También los he encontrado con la referencia de 1 kilovoltio. ¿Ya? Entonces, estos vienen típicamente en un valor bajo en lo que se conoce como la parte de picofaradios o nanofaradios. Por ejemplo, si vemos esta parte acá,
dice 2 kilovoltios y dice 102K. Entonces, dice así, 102K. 102K. ¿Qué significa esto? Esto tiene un valor. Típicamente vas a colocar el mismo número 10 y le agregas 2 ceros. Entonces sería 1000 picofaradios. ¿Ya? Si lo traduces directamente a la parte de nanofaradios, sería igual a un nanofaradios. Así. ¿Ya? Entonces, ese es el valor del capacitor. ¿Qué significa la K? La K es la tolerancia. La K es la tolerancia. Que más o menos en este tipo de capacitores es el más o menos el 10% aproximadamente. Ya para que lo tomen en cuenta. Este tipo de capacitores, la parte del capacitor cerámico de alto voltaje DC, se coloca en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, en la parte de fuentes de alimentación conmutada, entre el drain y el source. Por ejemplo, fíjate, yo tengo acá mi multímetro y vamos a verificar que aquí yo tengo un capacitor. Voy a colocar este punto al drain, marca continuidad, fíjense, y el otro punto entre este y este al source. ¿Te das cuenta? Si nos vamos, por ejemplo, a este lado, mira, tengo este punto al source y este punto al drain. ¿Y por qué se utiliza en ese punto, entre esos puntos? Es para suprimir picos de alto voltaje. Cuando él se daña, puede alterar típicamente la oscilación de la fuente de alimentación conmutada en la parte primaria o causar, por ejemplo, una especie de ruido eléctrico. Cuando lo encuentres como agrietado, quemado, hay que sustituirlo. Muchas veces ellos también son responsables, ¿verdad?, de que el conmutador se dañe. Ojo con esto. O viceversa, si el conmutador se daña, puede dañarse también el capacitor cercano. Eso es lo que quiero que tomes en cuenta. Este tipo de capacitor no es igual a este. Fíjate que tiene una ondita un poco más alta. Vean, es más grandecito, ¿verdad? Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, por ejemplo, los capacitores, este tipo de capacitores se conocen. Capacitor cerámico CY es algo que se conoce como capacitor de seguridad. Ellos típicamente, sus dos terminales están, dependiendo de la zona, pueden ir ubicados, la familia de clase Y o de Y, pueden ir ubicados entre línea y neutro. Puede ir ubicado entre neutro, perdón, mentira, entre línea y neutro no, entre línea y tierra. Puede ir entre neutro y tierra. Y puede ir entre tierra y tierra. Sí, señores. Y para que ustedes vean que no es mentira, por ejemplo, fíjense. Acá yo tengo mi multímetro. Tengo estos dos capacitores que están acá. Un terminal va al negativo del capacitor principal. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vamos a verificar. Ahí está. Fíjense. Y el otro va a la salida entre tierra y tierra. Tierra fría versus tierra caliente. En la parte primaria que están acá, fíjense acá, tengo la línea, por ejemplo, o el neutro. Aquí tengo el neutro. Acá no. Y fíjate, aquí va un terminal a neutro y el otro terminal va a este tipo de tierra. ¿Qué es la tierra qué? La tierra, vamos a ver, que creo que es este, me parece. Vamos a verificar. Ahí está. Esta es la tierra que va atornillada al chasis. ¿Me explico? Entonces, fíjate este, por ejemplo. ¿Este va entre el neutro? No. ¿Entre la línea? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora, están justamente para la parte de seguridad. Hay que tomar en cuenta una cosa. Por ejemplo, fíjate. Acá tengo dos. Estos me marcan una referencia. Aquí me dice, por ejemplo, no sé si lo logras ver. Yo lo veo acá claramente. Y dice... Bueno, en este caso no lo veo mucho. Vamos a subirlo un poquito. Pero es para que más o menos me tomes como la referencia. Y ahí dice 64. No, ahí dice 250 voltios. Ahí está. Dice 471K. 471K. ¿Qué significa eso de 471K, por ejemplo? Eso quiere decir justamente el 471K
lo mismo, vas a cumplir la misma referencia. 47 el número, esto es igual 47, pones 47 y le agregas un 0. Lo que significa es que aquí tenemos 470 picofaradios. Picofaradios. ¿Ya? Igualmente, la K es la tolerancia. Ya, para que lo tomes en cuenta. Eso es lo más importante, muchachos. Y este condensador cerámico es justamente, o se utiliza, la función es filtrar interferencias electromagnéticas y proteger contra descargas y picos de tensión. Entonces, yo quería aclarar esto. ¿Por qué? Porque no son los mismos. A pesar de ser capacitores, no cumplen la misma función en la tarjeta. Si por ejemplo, si a ti se te daña un componente electrónico de estos, tú no me puedes colocar uno de alto voltaje acá. No puedes hacer eso. No puedes. Típicamente tienes que colocar el capacitor correcto. Por ejemplo, sobre todo este entre tierra y tierra, está justamente para protección. Entonces, no puedes reemplazar uno de este por uno de este. Tienes que colocar lo que es. Igualmente los de 1 kilovoltio. Los de 1 kilovoltio colocas 1 kilovoltio. Aunque en muchas ocasiones se han colocado hasta 2 kilovoltios allí y ha trabajado el equipo perfectamente. Obviamente no protege a la misma manera. ¿Ya? Pero siempre es importante colocar por lo menos, puede ser un voltaje igual o un poquito más en la parte del voltaje. En la parte del picofaradio puede cambiar un poco, no hay ningún problema. ¿Ya? Yo lo he hecho así y he reparado varios equipos de esa manera. Pero tienes que tomar en cuenta que no son iguales, a pesar de ser azules, cumplen funciones diferentes. Suscríbete al canal, mantente informado. Muchas gracias por el apoyo.